Muy buenos días amigos, bienvenidos a esta edición especial de Realidades, versión electoral. Este programa es válido para hoy sábado 11 de abril y para mañana domingo 12 de abril, día de las elecciones generales. Vamos a ver qué es lo que ocurre en estas elecciones que no sé si decir han sido tan esperadas o de repente, como quien dicen algunos, ¿qué nos queda? La verdad es que no se siente, digamos, para todos el mismo ambiente en cuestión de democracia. ¿Por qué? Porque simplemente no somos dueños de nosotros mismos en muchos sentidos. Estamos obligados a votar cuando para muchos esto podría ser voluntario. No para mí. Yo creo de que en realidad el tema de la votación debe ser algo que sea obligatorio desde nosotros hacia el país y no que el país necesariamente lo imponga. Pero el voto voluntario no por ahora, porque no estamos preparados para eso. Como país creo que estamos muy lejanos, como nación mejor dicho, estamos muy lejanos a tener un voto voluntario, a ser responsables de esa voluntad de querer votar o no, y que al mismo tiempo no nos cueste una multa, y que esto no genere que de repente un grupo X de personas radicales se pongan de acuerdo para hacer ganar a su candidato, aprovechando que el voto es voluntario. Tiene su ventaja que sea obligatorio. De todas maneras, el problema no parte por ahí. El problema parte porque el mismo desconocimiento, la misma incapacidad que tenemos nosotros para poder razonar adecuadamente ante una situación que solo la tomamos de manera emocional y que dentro de todo los políticos siempre lo han hecho, pero esta vez me parece que con mayor desparpajo se aprovechan de nosotros, nos utilizan con frases y cosas que queremos escuchar, con la capacidad de deslumbrarnos y nosotros de quedarnos pasmados, lerdos y después entusiasmados con el candidato que escuchamos y al que comenzamos a seguir. Y el candidato que tiene mejores posibilidades de repente de hacer algo desaparece porque le gana un carismático, le gana un extremista, le gana el que nos enamora con palabras que ni siquiera llegan a calidad de promesa, pero que terminan venciendo por la actitud, por la contundencia, por la fuerza, por el encanto que puede tener un candidato. Y eso quiebra el tema democrático, no desde la expresión mentirosa o falaz del candidato, sino desde la imposibilidad nuestra de ejercer un voto consciente, pero con la debida capacidad nuestra, no solo para razonar, analizar, sino también de investigar. Nuestro poco apego a leer, nuestro mal endémico de no aprender de nuestros errores todo el tiempo, estamos repitiendo una y otra vez lo mismo. El problema transgeneracional que se perdió en el tiempo. Las culturas peruanas se basaron en la transmisión del conocimiento de manera oral. Y nosotros, después de haber sufrido tantas cosas negativas en distintas épocas, simplemente no llegó a transmitirse esa información a las últimas generaciones. Y estas últimas generaciones están embelesadas con candidatos que la verdad, si conocieran su pasado, si conocieran lo que quienes tenemos cierta edad y más, hemos visto y sabemos de esas personas. Quizá ustedes podrían, quién sabe, escuchar y darse cuenta que ese candidato al que están siguiendo es un gran mentiroso, que es un falso. Pero es difícil que lo puedan aceptar, porque una vez están engatusados es muy complicado. Para el ser humano siempre ha sido así, sobre todo para aquel que quiere ser engañado. Y de eso también se aprovechan los candidatos. El tema de esta elección parte por varias cosas, porque tenemos un propósito soterrado para que al final de cuentas el tema tanto democrático, tanto electoral, tanto de conciencia política o partidaria termine socavado y soslayado al final, pues se está cumpliendo por un lado. Y por otro lado también tenemos un tema, la gran confusión de una elección
que tiene que ser siempre junta y que tiene que ser compleja, ¿no? Que en algún momento todos hayan dicho que no hay voto cerrado en otras elecciones y sí lo hubo. Que los miembros de mesa no se capaciten, que los miembros de mesa no quieran ir, que la ley obligue a las personas que están en la fila a conformar la mesa y no quieran, y ahí hay que convencerlos. Que se tenga que pagar como un aliciente por el día perdido a los miembros de mesa, cuando debería ser un acto voluntario y de entrega en pos de la democracia y del bien de nuestro país. El desconocimiento de mucha gente y que es citada como personeros, o de personeros que son muy listos y que terminan volteándole la mesa a un grupo de neófitos no capacitados, miembros de mesa. Pasan muchas cosas, pero somos un país que se resiente y se ofende por cualquier cosa, que es muy sensible ante distintos estímulos. Un país al que no le gusta que le digan la verdad, que no le gusta que le confronten en la cara cuáles son sus problemas principales. Y de eso también se aprovechan los políticos, porque no hablan del problema principal ni de la solución principal. Hablan de ofrecimientos y hablan siempre de cosas que todos queremos escuchar para sentirnos tranquilos, felices, entusiasmados, motivados y votemos por ese candidato. Y así nos pintan la cara, nos llevan de las narices a donde quieren. Y es por eso que ese es uno de los ejes principales para los cuales la democracia solo le sirve a algunos y no a todos. Como a aquellos izquierdistas, por ejemplo, cambiando ya de plano, que utilizan la democracia para llegar al poder, después lo toman y se acabó la democracia. Entonces estamos viendo que un mal uso de la democracia hace que otro grupo humano simplemente no sienta plenamente esas libertades, esa tranquilidad ciudadana que debería de dar la democracia permanentemente. Y no sucede así. Estamos frente a un tema electoral, frente a un tema en el cual sabemos que vamos a ir a segunda vuelta, pero la verdad es que no sabemos bien quiénes van a pasar. Para algunos va a pasar la candidata Keiko Fujimori, que está segura en segunda vuelta como las 3 elecciones anteriores. Pero la verdad es que el último evento que hemos podido apreciar genera que haya una situación de incertidumbre que seguramente se puede revertir este domingo 12. En este programa vamos a entrevistar al especialista en Derecho Electoral, el doctor Edmundo Natividad Serna, con quien hemos conversado varias veces. Su colega Pepe Tello, José Tello, quien también fue ministro de Justicia, fue entrevistado por nosotros para El Informativo y pasamos esa entrevista telefónica con él en la semana. Y creo que vale la pena repetirla en este programa para que ustedes también la puedan ver. Antes de eso, vamos a estar nosotros con la presencia de Carlos Paredes, el director de prensa del programa Contracorriente de Willax, un periodista de larga data, muy conocedor, experimentado y que al mismo tiempo también escribió el libro de Vizcarra, el de los lagartos. Periodista de investigación que tiene mucho conocimiento y que también cita a Vladimir Mesa dentro de todo cuando hablamos de temas electorales. Tenemos 3 entrevistas muy importantes entonces hoy aquí en Realidades, en esta edición especial por elecciones. Les agradezco que se hayan quedado aquí. Seguiremos comentando este tema electoral en el transcurso del programa. Y ahora vamos a ir con la entrevista al doctor Edmundo Natividad Serna. Quédense con nosotros. Tenemos un gran programa para poder saber muy bien qué hacer también al momento de votar, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer y por qué tenemos que estar con tantos candidatos. ¿Cuáles son los cambios? Todo eso en esta entrevista que viene a continuación, aquí en Realidades, edición especial por elecciones.
Donde el conocimiento inspira, el futuro se ilumina. Fortalece tus competencias en la Escuela de Posgrado de la UNASAM. Crece profesionalmente y asume el gran reto para transformar la realidad. Aprovecha las oportunidades con la mejor preparación. Tu futuro empieza aquí. 11 maestrías con 26 menciones, 10 doctorados, costos accesibles y acompañamiento académico. Inscripciones abiertas hasta el 30 de abril. Si eres bachiller, también puedes postular. Escuela de Posgrado de la UNASAM, licenciada por SUNEDU. El lugar aparente, el lugar tradicional, el lugar festivo, el lugar familiar, el lugar del sabor diferente, en donde almorzaste, donde celebraste tu cumpleaños, donde compartiste con tus amigos, con tu gente de la oficina, donde celebraste aniversarios, donde encuentras tradición, sabor y familia en un solo lugar. Es Don Cuy, con el sabor incomparable y los mejores ambientes para todo tipo de evento. Don Cuy. Reservas y eventos corporativos. Llámanos al 914-331-030. Te esperamos siempre en Avenida Centenario 2621. Don Cuy. Tradición, sabor y familia en un solo lugar. Atención vecino de Independencia, queremos ayudarte a regularizar tus arbitrios de forma fácil y sin complicaciones. Por eso recuerda que tienes el 90% de descuento en arbitrios municipales y 100% de descuento en intereses moratorios. Es el momento de regularizar tus deudas con grandes facilidades. Podrás ganar fabulosos premios, regalos y artefactos para tu hogar. Participar es así de sencillo. Pagas, te registras y listo. Te esperamos de lunes a viernes en el área de caja de la municipalidad o en la gerencia de administración tributaria. Tu aporte se convierte en obras. Cumple con tu distrito y prepárate para ganar. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. ¿Te imaginas pasar una noche bien acompañado, degustando una excelente parrilla de carne, pollo o cerdo? O unas alitas, una variedad de hamburguesas y el soberano lomo saltado, escuchando el crepitar del carbón y el rumor del agua en una fuente. Un gran sabor, mejor ambiente y un lugar que te convencerá. Es Carpa Rosa, Girón Teófilo Castillo, 539, frente a la discoteca Cordillera, Barrio Belén. Atención desde las 6 de la tarde, todos los días. Ahora estamos con el doctor Edmundo Natividad, quien es especialista en Derecho Electoral, una persona muy reconocida en nuestra ciudad, regionalmente también, ha sido decano del Ilustre Colegio de Abogados de Ancash, tiene un gran bagaje, ha sido también presidente del Jurado Electoral Especial de Huaraz tiempo atrás. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes y un saludo también a todos quienes nos están viendo de Huaraz a nivel nacional y, por qué no decirlo, también a nivel internacional a través de las redes, que esto llega también a diferentes partes del mundo. Por supuesto, doctor, estamos conectados más que nunca en estos últimos tiempos, ¿no? Y qué bueno que lo cite, ¿no? Porque es importante que todos sepan de que la información y todo lo que se haga a través de redes sociales llega a distintos lugares, ¿no? Doctor, se desarrollan las elecciones y empecemos, ¿qué le parece con el tema de las restricciones?
¿qué no podemos hacer en este tema? Si somos ciudadanos, ¿cuáles son nuestras restricciones? Bueno, en primer lugar, el día de las elecciones, un elector cualquiera no debe de portar ningún símbolo, ni signos, ni los colores del partido por el que va a votar. Está terminante prohibido que ese día circulen con algunos, digamos, algunos polos con dibujos o lemas o logos del partido. Está prohibido. El otro tema importante también está de aquellos que cuando llegan al centro de votación comienzan a inducir a los electores para que voten por uno o por otro partido. Esta situación debe de tomarse en cuenta en razón de que ya eso constituiría un delito. Lo que no debe hacer un elector también es que portar armas el día o sea, ir al local de votación portando armas, llámese pues un revólver, una pistola o algún otro elemento punzocortante. Eso está terminantemente prohibido. Y para el tema de los personeros, de igual manera, creo yo de que es muy oportuno tocar ese tema de los personeros y de los miembros de mesa, porque está prohibido para los personeros, mucho más para los miembros de mesa, tener o portar algún lema de la afiliación política que tienen sobre todo los personeros. También inducir al voto también es un tema que, bueno, en algunos casos se da, pero que eso está terminantemente prohibido. Y en cuanto a los miembros de mesa, es otro tema tan importante, por lo que se escuchó a través de las noticias que un mínimo porcentaje de miembros de mesa habían ido a la capacitación. Eso es preocupante porque da la condición muy especial en este día de las elecciones, que no vayan o no se capaciten. Digo podría porque digamos en un extremo, hay que ponernos en un extremo, que podría dar lugar a una serie de incidencias dentro de la etapa, porque el proceso electoral transcurre en 3 etapas, dentro de la tercera etapa del escrutinio, que es un punto importante en donde se va a determinar los votos para cada partido. Entonces creo yo de que todavía queda en estas horas para que los miembros de mesa puedan ir conociendo un poco más la importancia que tienen el día de las elecciones, porque la máxima autoridad en una mesa son los miembros de mesa quienes resuelven digamos, una impugnación tiene que ser resuelta por los miembros de mesa. Entonces, tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE, a través de sus páginas web, tienen algunos mecanismos para que ellos puedan estar introduciéndose más en la normativa electoral, para que este día del proceso electoral no tengan problemas como miembro de mesa. Es más, los personeros también deben de ingresar. Hablando de los personeros, un tema que es llamativo. Para algunos partidos, por lo menos no se ha visto que hayan personeros que tengan la valiosa e importante participación el día de las elecciones en defender los votos de su partido. Hay algunos partidos que se les ha visto por las vías buscando personeros. Bueno, eso no es la forma positiva como debemos tener los personeros. Entonces, para ese día del proceso electoral, hay que tener clara la situación de que todos ya deben ir o deben conocer perfectamente el logo del partido por el que van a votar, así como también los números de los candidatos. ¿Por qué? Porque en esta oportunidad vamos a tener una cédula tan grande y vamos a tener 5 columnas que vamos a tener que determinar, no solamente para elegir al presidente y los vicepresidentes, sino también para los senadores a nivel nacional y senadores a nivel regional y también para diputados. Entonces la situación, la idea es de que todos vayamos ya con la idea exacta por quién vamos a votar, porque siendo tantos candidatos,
bueno, pues puede surgir una serie de inconvenientes al momento de la votación que pueda dar lugar a una nulidad del voto. Y eso perjudica mucho si tomamos en cuenta los antecedentes de que el ausentismo en el último proceso electoral fue algo de 19%, es un porcentaje muy alto. Y entonces la idea es que no haya tanto ausentismo, porque de ser así, el que gana, pues gana con una cantidad mínima de votos, lo que no debe suceder en esta oportunidad. Claro. Bueno, usted ha tocado temas bastante importantes, ¿no? Entre ellos la falta de interés o de cultura de tomar las cosas en serio en nuestro país. La votación es algo muy serio y en este caso ciertamente se repite lo de todos los procesos, que muy poca gente va al tema de capacitaciones, que los partidos están buscando personeros por donde sea y a quien sea, en lugar de capacitar, de tener, tanto así como algunos inauguran supuestas escuelas políticas, también deberían tener una escuela de personeros que es sumamente importante, ¿no? Ahora, puede pasar, ¿no? Claro. Que de repente un personero muy bien adiestrado tome la mesa, básicamente, ¿no? Ante unos miembros de mesa que no estén capacitados o que hayan recibido información de momento antes de abrir la mesa y simplemente gane su partido o sume votos, impugne, sin necesidad de que sea un voto inválido, por ejemplo, o votos inválidos que se den. Puede pasar, ¿no? Los personeros en realidad no están solamente para defender el voto. Ese es el problema. Claro, ha sucedido ya en procesos anteriores en que algunos miembros de mesa no concurren a la hora. Es decir, deben estar a las 7 de la mañana, pero no concurren. Pero ¿qué es lo que pasa? Según la normativa, se escoge a los que están adelante de la cola. Y entonces, si suponemos que hay 3 de un mismo partido, ellos pasan a ser miembros de mesa. Entonces ya nos podemos dar una idea de cómo va a llevarse adelante el tema, sobre todo, como digo, del escrutinio, que es la parte más importante. Que fue lo que pasó en la segunda vuelta de la presidencia pasada, ¿no? Claro, entonces habría que tomar muy en cuenta la situación de los personeros y también que los miembros de mesa concurran a tempranas horas para incorporarse, pero porque, ojo, de acuerdo a normas, los miembros de mesa que llegan, por decir, comienza a las 8 ya el proceso electoral y llega el miembro de mesa, ya no va a poder integrar a la mesa que estuvo designado, porque ya para eso se ha designado a los que están en la cola. Entonces, lógicamente, acá hay que tener mucho cuidado a los miembros de mesa que van a ser remunerados por ese día, por el día domingo. Entonces, un poco más de empeño para que puedan estar a tempranas horas, para que puedan instalar la mesa y así puedan dar inicio a un proceso, lo que normalmente debería suceder. Claro. Ese es un problema, ¿no? También en la falta de interés. Yo he sido secretario de mesa 3 veces y se presentaba pues a mitad de la votación algún suplente, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, los suplentes tienen que estar igual que los titulares, ¿no? Al mismo tiempo. Y eso no lo hacen. O sea, y claro, usted lo que ha dicho, si yo soy titular o suplente y de pronto ya tengo una mesa instalada, ya nadie puede salir de allí para que yo entre, ¿no? O sea, no hay manera. Lamentablemente las reglas de juego son así, se puede abusar de eso, sea por dejadez o sea por viveza, ¿no? En este caso es un gran peligro que eso suceda. Hay un tema también importante, Luchito, que quisiera que se advierta, que es respecto a la columna del voto presidencial, presidente y vicepresidentes. Claro. Nosotros vamos a tener un pequeño recuadro que es el logo del partido y al lado vamos a tener un recuadro que está la fotografía o la cara del candidato. Pregunto, ¿qué sucede si el que marca el logo del partido y también marca la foto del candidato? ¿Qué va a pasar? Entonces, a este respecto, que debe quedar muy claro de que se debe considerar no nulo, sino debe considerarle el voto a favor del partido por el que está votando, porque en este caso ha marcado el logo o el símbolo del partido y también la fotografía de su candidato. Lo que no podría hacer es marcar el logo y después marcar otro candidato que es de otro partido. Entonces ahí sí se anula. Pero si es que se marca el logo del partido y también a la vez se marca
el candidato del mismo partido, no hay ningún problema, es un voto válido. Claro. Ahora, pasamos a senadores. En senadores no hay ningún problema, porque al momento del escrutinio se van a escrutar por columnas. Es decir, se agarra la columna de presidente y vicepresidentes y se comienza a contar todos los votos solamente de esa columna. O sea, no, si hubiera alguna nulidad en esta columna de presidente y vicepresidentes, no afecta las otras columnas. Eso también debe quedar muy claro, ¿no? Claro. Entonces, si una vez que se ha contabilizado la columna de presidente y vicepresidentes, entonces ahí luego se pasa ya a la de senadores. Pero senadores del Distrito Nacional Único, o sea, a nivel nacional, de ahí en esa columna igual. Se saca se va anotando los votos para los partidos, pero acá sí hay que tener en cuenta lo siguiente. Acá no va a haber la fotografía del candidato para senadores. Ya eso ya lo habíamos visto. Claro. Entonces, aquel elector que tiene la idea de votar por alguien, si no sabe el número, es imposible, ¿no? Solamente va a marcar el logo del partido y después va a dejar los otros recuadros en blanco. Esto va a favorecer a los que están en la lista, el número 1 de la lista, y lógicamente su candidato ya no va a aparecer allí. Entonces creo yo que es importante para aquellos electores que tienen la decisión de votar por un candidato para senadores, tienen que llevar el número de su candidato, marcar el logo, y en los dos recuadros siguientes, cuando es a senadores a nivel nacional, poner los números en esos dos recuadros de su candidato de la preferencia. Y así sucesivamente. Para senadores a nivel regional, que en este caso va a ser 1, entonces marcar el número de su candidato. Y para diputados igual, ¿no? Ahí vamos a tener 2 recuadros que hay que anotar los números de nuestros candidatos. Creo yo que es importante, insisto, de que, bueno, en la zona urbana sobre todo, que los electores vayan ya a votar teniendo muy claro por el número del candidato que tienen, por quien van a votar. El preferencial. Entonces ya no tendría ningún problema, ¿no? Claro, que sería el voto preferencial, ¿verdad? O sea, yo coloco los números de los que quiero que estén, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que existe el voto cruzado, que uno puede votar por un candidato de presidente y por otro de senadores, por ejemplo, ¿no? Otro partido me refiero, ¿no? Voto por el partido A para presidente, bueno, hay una, mejor no, voto por el partido T para presidente y voto después por el partido B grande para senadores y así, ¿no? Se puede hacer. Sí, en esta oportunidad cada columna es independiente de las subsiguientes columnas. Es decir, para la columna para presidente, vicepresidente, voto por Z, y para senadores puedo votar por otro partido, no hay ningún problema. Y para diputados de igual manera, se puede votar por otro partido, tampoco hay problema. Solamente si lo que habíamos ya hecho más o menos habíamos dado una idea en una anterior oportunidad, que si nosotros sabemos de que hay algún partido que sabemos que no aparece, por ejemplo, en las encuestas, ¿no? No aparece. Entonces, votar por ese partido y votar por los demás candidatos prácticamente es perder el voto. ¿Por qué? Porque estos señores no van a pasar el umbral electoral. Y como no van a pasar, pues son votos perdidos. O sea, no van a llegar los candidatos de su preferencia a ocupar una curul. Y por lo tanto, es un llamado para aquellos que, si bien es cierto, uno puede tener un familiar o un amigo que está lanzándose, pero que por lo que ya se conoce, no tiene esperanzas ni siquiera de pasar el umbral. Creo yo de que se debería repensar esta posibilidad de que pueda optar por algunos partidos que sí van a llegar, y entonces ese sería un voto que se estaría aprovechando, porque de lo contrario, si no va a llegar, no va a pasar el umbral, entonces ahí estaríamos desperdiciando el voto. Atención
Atención vecino de Independencia, queremos ayudarte a regularizar tus arbitrios de forma fácil y sin complicaciones. Por eso recuerda que tienes el 90% de descuento en arbitrios municipales y 100% de descuento en intereses moratorios. Es el momento de regularizar tus deudas con grandes facilidades. Podrás ganar fabulosos premios, regalos y artefactos para tu hogar. Participar es así de sencillo. Pagas, te registras y listo. Te esperamos de lunes a viernes en el área de caja de la municipalidad o en la gerencia de administración tributaria. Tu aporte se convierte en obras. Cumple con tu distrito y prepárate para ganar. Donde el conocimiento inspira, el futuro se ilumina. Fortalece tus competencias en la Escuela de Posgrado de la UNASAM. Crece profesionalmente y asume el gran reto para transformar la realidad. Aprovecha las oportunidades con la mejor preparación. Tu futuro empieza aquí. 11 maestrías con 26 menciones, 10 doctorados, costos accesibles y acompañamiento académico. Inscripciones abiertas hasta el 30 de abril. Si eres bachiller, también puedes postular. Escuela de Posgrado de la UNASAM, licenciada por SUNEDU. ¿Te imaginas pasar una noche bien acompañado, degustando una excelente parrilla de carne, pollo o cerdo? ¿O unas alitas, una variedad de hamburguesas y el soberano lomo saltado? Escuchando el crepitar del carbón y el rumor del agua en una fuente. Un gran sabor, mejor ambiente y un lugar que te convencerá. Es Carpa Rosa, Jirón Teófilo Castillo, 539, frente a la discoteca Cordillera, Barrio Belén. Atención desde las 6 de la tarde, todos los días. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. El lugar aparente, el lugar tradicional, el lugar festivo, el lugar familiar, el lugar del sabor diferente, en donde almorzaste, donde celebraste tu cumpleaños, donde compartiste con tus amigos, con tu gente de la oficina, donde celebraste aniversarios, donde encuentras tradición, sabor y familia en un solo lugar. Es Don Cuy, con el sabor incomparable y los mejores ambientes para todo tipo de evento. Don Cuy. Reservas y eventos corporativos. Llámanos al 914-331-030. Te esperamos siempre en Avenida Centenario 2621. Don Cuy. Tradición, sabor y familia en un solo lugar. En cuanto al umbral, hay que tomar en cuenta, Luchito, que la norma dice que para pasar el umbral el partido tiene que tener el 5% de los votos válidamente emitidos, pero a ellos sumado el 5% de diputados y el 5% de senadores. El 5% de diputados es 7 curules para diputados. Y para el caso de senadores, 3 curules, que ya el Jurado Nacional de Elecciones, a través de un pleno, ha acordado de que en caso de senadores se suman tanto nacionales como regionales, entonces tiene que haber por lo menos tres candidatos que llegan a senadores. Entonces, en resumen, el partido tiene que tener
tiene que pasar el 5% de los votos válidamente emitidos, más el 5% de diputados, que son 7 curules, más los 3 senadores. Si no tiene alguno de estos, simple y llanamente no va a pasar. Ujú. O sea, va a dar lugar a que muchos partidos que no alcanzan este umbral no van a tener participación ya en el Congreso. Ujú. Lo que nos da una idea de que los partidos que sí, que son, pues, llamémosle grandes, para diferenciarlo, ¿no? Claro, para Los que se partidos comprenda. grandes van a tener un poco más de presencia, porque ¿qué va a pasar? Ujú. Si es que, por ejemplo, los partidos no llegan a pasar el 5% de votos válidamente emitidos, pero sí pueden llegar a pasar o a tener el 5% en en el Congreso en cuanto se refiere a los diputados. Pero como no ha pasado el umbral electoral, simple y llanamente no va a ingresar a la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué va a pasar? Los otros partidos que sí van a ingresar se van a distribuir esa curule, que el otro partido que no pasó el umbral, entonces va a ser a favor de quienes están ingresando a incorporarse dentro de las curules de ambos, de tanto de senados como de la Cámara de Diputados. Entonces, es un tema que hay que tomar en cuenta para que el voto no sea desperdiciado y pueda ir ubicándose, en algunos candidatos de la preferencia de los electores. Ujú. Bueno, eso de la valla es algo que ha confundido a muchas personas, la verdad, ¿no? Y el tema también de que haya pues un distrito múltiple, distrito único, etcétera, para senadores, ¿no? Cuando para varios colegas suyos, por ejemplo, debió haber sido igual una sola cosa, porque al final de cuentas hay una forma de representación que no tendría por qué haber variado como se ha dado en este sentido, ¿no? Es un poco difícil de comprender cómo manejan todas estas cosas como ciudadanos. De repente, usted como profesional en la materia tiene otra visión de estas cosas. ¿Podría explicarnos un poco bajo qué concepto es que para senadores se da este tipo de votación, tanto nacional como también regional? Claro, el tema ha ido por lo siguiente, en que cuando se han hecho las modificaciones de la Constitución, ojo que esto es una norma constitucional, es de que se pensó en la bicameralidad, y en tanto lo que querían, bueno, los partidos que propugnaron este modelo, lo que querían ellos, que los senadores, en la mayoría de los casos, históricamente hablando, provenían de Lima, que digamos es del centro, de la capital. Y entonces, en cuanto a que los otros partidos que estaban organizados en otras regiones no tenían presencia a nivel de esta Cámara de Senadores. Y eso históricamente está ubicado. Excepcionalmente, algunos departamentos grandes, como es Arequipa, Trujillo, ellos tenían presencia, pero otros departamentos que eran de menos cantidad de electores no tenían presencia en la Cámara de Senadores. Entonces la idea fue de que, como ahora, de acuerdo al modelo ya establecido a la que nos estamos presentando, a la que ya vamos a dar inicio con las elecciones del domingo, la idea es que el Senado asuma ciertas funciones, que son activas de este mismo modelo. O sea, la Cámara de Senadores va a tomar decisiones, por ejemplo, respecto del defensor del pueblo, ¿no? O sea, van a elegir ellos al defensor del pueblo, van a elegir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, van a elegir a los representantes de órganos constitucionalmente autónomos. Entonces, prácticamente, la idea que ellos hayan podido tener es de que participen los otros departamentos que tienen pocos electores, que también tengan representación en esta Cámara, o la Cámara Alta, para que puedan ver estos asuntos que son importantes. Más o menos en esa línea ha ido el debate, y creo que por eso se ha establecido la concurrencia. Lo lógico sería, claro está, de que, por ejemplo, para senadores haya sido solo una columna, y no dos como la que ahora tenemos, ¿no?
Claro. Entonces se hubiera reducido solamente a presidente, vicepresidente una columna, senadores 2 columnas y la diputada 3 columnas. Ujú. En cuanto al último, que lamentablemente no nos genera no hay mucha conexión con los electores, que es, digamos, los representantes ¿cómo se llama? Los representantes. Al Parlamento andino. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, no? Muy bien, esto ha podido ser una decisión del Congreso para que ellos vean quiénes van al Parlamento andino y no nos lleven a nosotros a integrar en esta oportunidad, digamos, en nuestra cédula, a incorporarlo a quienes vamos a elegir al Parlamento andino, cuando esta situación no es tampoco tan conocida, digamos así, por otro lado, ¿no? O sea, nadie conoce cuáles son las funciones y qué hacen los que han sido elegidos en el Parlamento andino. O hubiera sido de otra forma. De repente, la cédula hubiera contenido lo que es presidente, senado, senaduría y el otro, pero en otra cédula hubiera ido del Parlamento andino. De repente, por ese lado hubiera ido mejor. Pero lamentablemente ya estamos en este trámite y lo que se tiene que hacer es escoger bien en la cédula de sufragio, que es una cédula muy grande, o ya ir conociendo desde antemano el partido por lo que se va a votar para no confundirse en este tema de estar votando por uno por otro y posiblemente se declare la nulidad del voto, lo que, como repito, es muy perjudicial para este proceso electoral. Claro, es cierto. Hay una cosa que viene a colación, doctor. Usted ha mencionado que, claro, el Congreso elige al defensor del pueblo. Y en este caso, precisamente el año pasado, en septiembre, la Defensoría del Pueblo presentó un proyecto de ley para que la policía pueda intervenir a los requisitoriados en las elecciones, que, según señala la Ley Orgánica de Elecciones, lo que prohíbe es la detención, ¿no? 24 horas antes de las elecciones y el mismo día de las elecciones, y para miembros de mesa hasta un día después. Sin embargo, aquí hay un tema. Siempre la policía ha detenido requisitoriados en elecciones. ¿Cuál es el vacío legal aquí en medio? Y este proyecto, ni siquiera ha pasado a pleno. En este momento se encuentra en comisión de Constitución. Pero la cuestión que viene a mi consulta es: si se presenta un proyecto de ley para modificar una ley orgánica que va hacia la detención de requisitoriados, que se supone que son como 170.000, y que la Defensoría del Pueblo dice, vamos a detener por lo menos a 110.000. Yo no sé a dónde los van a detener, porque las cárceles ya están hacinadas para una idea de este tamaño. Pero la cuestión es, ¿cuál es el vacío legal para que la policía haya detenido gente requisitoriada en otras elecciones y de todas maneras se quiera modificar para que se pueda detener cuando ya lo han hecho? Claro, es que la ley electoral está dirigida para garantizar que el ciudadano común y corriente pueda ir y emitir su voto. Hasta ahí llega pues la ley electoral, no puede pasar más allá, ¿no? Entonces la norma electoral establece claramente, como ya lo has especificado, de que no procede la detención mientras el elector, o sea, un día antes del proceso electoral, vaya a votar. O sea, lo que la norma electoral establece, no solamente la posibilidad, sino el derecho del ciudadano de ir y votar. Pero el tema está que una vez que vota, ya pues la norma electoral ya no tiene más incidencia para después, porque ya emitió ya su voto. Y por eso es que lo que anteriormente también la policía esperaba, ¿no? A que vote, y después de que vote le decían cuál es su nombre, ya tenían los datos, entonces procedían con la detención. Ojo que aquí no estamos hablando de una detención, digamos, flagrante, salvo, claro, que haya cometido un delito en el momento, ¿no? Como explicaba, que haya llevado pues un arma de fuego o algo de esa cosa, salvo. Pero cuando nosotros estamos hablando que la norma electoral garantiza al ciudadano ir a su mesa y sufragar, correcto. Una vez que sale, que ya cumplió su obligación, en todo caso su derecho a emitir su voto, entonces ya pues ahí la policía interviene para como le decía, salvo que sean flagrancias,
porque existe un mandato judicial. O sea, que no es que la policía, pues por un tema de investigación, va a detener a la persona. Eso no procede. El tema está para aquellos, como lo ha dicho, requisitoriados por mandato judicial. Es decir, hay una orden del juez que ha dispuesto la detención de determinada persona. Bueno, lo que la policía hace es cumplir con el mandato judicial, detiene a la persona y sabe Dios qué va a pasar después, como justo lo que hice, ¿no? A veces también, bueno, los jueces no atienden el domingo. Entonces, si hay una gran cantidad de detenidos, pues el día lunes va a ser una situación muy difícil para los juzgados, para que determinen también la situación jurídica de cada uno de ellos, ¿no? Entonces la situación también no es solamente de ir y detenerlo, sino que hay que ver las consecuencias que lleva la detención de todos los ciudadanos después del proceso electoral. Bueno, la verdad es que también me parece, de acuerdo a lo que usted está hablando, que hay temas constitucionales que están por encima de la normativa. Entonces, si colisiona, al final de cuentas prevalece el mandato mayor, que es el de la Constitución. Sí, ¿no? En este caso es como usted dice, una vez que se hace el derecho al voto, cualquier policía lo puede intervenir, sea de la policía judicial o de repente en una intervención de control territorial, por ejemplo, ¿no? También, claro, a veces sucede eso, que los policías, pero esto más va por el trabajo del lado policial, ¿no? Suponiendo de que si los policías tienen la relación de todos los requisitoriados, entonces yo entiendo de que ellos tienen que ver la gravedad del delito por la que se le está solicitando la detención. Por ejemplo, puede ser un delito de violación sexual, por ejemplo. Entonces hay un tema que es relevante, ¿no? Claro. Que si es por otro tema que no tiene sentido, ¿no? O sea, prácticamente a veces los jueces ordenan la detención de una persona por no haber concurrido a un juicio, por no haber estado presente en el juicio, por ejemplo. Entonces, esta requisitoria lo que hace es de que el ciudadano concurra a una audiencia. Entonces, veamos esta situación, ¿cuál es más importante? Lógicamente, por el delito cometido, ya pues al que tiene una requisitoria por violación sexual es más preponderante que la policía podría intervenir. Pero en la mayoría de los casos, dada ya la experiencia, la mayoría de los casos, así es una forma muy, muy superficial de establecer, son por alimentos. O sea que aquellos que no han cumplido con el pago de alimentos se les ha procesado penalmente por omisión, y entonces allí viene este tema, ¿no? Y la mayoría de los detenidos en un proceso electoral, o sea, después que hayan votado, la mayoría son por alimentos. Claro. Entonces, ¿cuál es pues el tema tan importante, ¿no? Que pudieron haberlo detenido en otro momento, por ejemplo, pero a veces ya por una situación policial van a los centros de votación y proceden con la detención, ¿no? Más o menos va por el lado de cómo es que la policía va a estructurar la intervención de quienes están requisitoriados el día de las elecciones. Excelente. Bueno, le agradezco bastante el tiempo, ya se nos ha vencido un poco largo porque teníamos que usted nos ha cedido un tiempo determinado, pero se nos ha excedido y creo que el tema es sumamente interesante. Es bastante didáctico para explicar, tiene grandes conocimientos, por eso es que siempre lo convocamos, doctor. Y le agradecemos bastante esta participación porque ha sido sumamente ilustrativa para nuestros televidentes en este programa. Muchas gracias, pues, y espero de que la fiesta electoral sea beneficiosa para todos los peruanos. Claro. Muchísimas gracias a ti, estimado amigo Lucho, y también gracias por la invitación. Efectivamente, este 12 de abril tenemos que ir ya decidido para votar, lógicamente haciendo que la democracia funcione. Y el proceso electoral es una parte de la democracia y tenemos que cumplir con nuestra obligación y con nuestro derecho también. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor. El doctor Edmundo Natividad, quien es especialista en Derecho Electoral, con nosotros. No se muevan. Donde el conocimiento inspira, el futuro se ilumina.
Fortalece tus competencias en la Escuela de Posgrado de la UNASAM. Crece profesionalmente y asume el gran reto para transformar la realidad. Aprovecha las oportunidades con la mejor preparación. Tu futuro empieza aquí. 11 maestrías con 26 menciones, 10 doctorados, costos accesibles y acompañamiento académico. Inscripciones abiertas hasta el 30 de abril. Si eres bachiller, también puedes postular. Escuela de Posgrado de la UNASAM, licenciada por SUNEDU. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. Atención vecino de Independencia, queremos ayudarte a regularizar tus arbitrios de forma fácil y sin complicaciones. Por eso recuerda que tienes el 90% de descuento en arbitrios municipales y 100% de descuento en intereses moratorios. Es el momento de regularizar tus deudas con grandes facilidades. Podrás ganar fabulosos premios, regalos y artefactos para tu hogar. Participar es así de sencillo. Pagas, te registras y listo. Te esperamos de lunes a viernes en el área de caja de la municipalidad o en la gerencia de administración tributaria. Tu aporte se convierte en obras. Cumple con tu distrito y prepárate para ganar. Un tema muy frecuente, sobre todo en los adultos mayores a cierta edad, ¿no? A partir de los 55, de repente 60, 65, es la arterioesclerosis. ¿Qué es la arterioesclerosis? Es como su nombre lo dice, nuestras arterias, que son por donde viaja la sangre arterial, la sangre oxigenada, empiezan a deteriorarse. Y empiezan a deteriorarse porque empiezan a pegarse placas. ¿Placas de qué? Si eres diabético, probablemente sean placas de azúcar, de algún modo, digamos, una melaza que se pone ahí en las paredes de la arteria. Y también sufres de dislipidemia. ¿Por qué tratamos la dislipidemia nosotros? ¿Por qué te dices, oye, tienes triglicéridos o tienes colesterol alto? Sobre todo el colesterol LDL, y te damos medicación porque se empiezan a pegar a nivel de estas arterias y estas pueden ser insuficientes en el llevar la sangre a nuestro cuerpo. Y recordemos que la sangre es la que alimenta a los nervios de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay una deficiencia de estas arterias al llevar la sangre, vamos a tener trastornos de la sensibilidad. ¿Qué tipo de trastornos? Por ejemplo, vamos a tener adormecimientos, hormigueos, sensación de que nos queman la planta de los pies, que nos duelen las piernas. Entonces, a través de exámenes como una arteriografía o a través más fácil de una ecografía Doppler arterial, vamos a poder sacar el diagnóstico. Y muchas veces se puede tratar dilatando nuevamente estas arterias. Eso ya se hace con radiología intervencionista. Entonces recordemos que esto es posible y cuando tengamos sensaciones de adormecimiento, quemazón de los pies y demás, es más probable que sea esta la causa y no temas de riñón que siempre la gente confunde, ¿no? El lugar aparente, el lugar tradicional, el lugar festivo, el lugar familiar, el lugar del sabor diferente, en donde almorzaste, donde celebraste tu cumpleaños, donde compartiste con tus amigos, con tu gente de la oficina, donde celebraste aniversarios, donde encuentras tradición, sabor y familia en un solo lugar. Es Don Cuy, con el sabor incomparable y los mejores ambientes para todo tipo de evento. Don Cuy. Reservas y eventos corporativos. Llámanos al 914-331-030. Te esperamos siempre en Avenida Centenario 2621. Don Cuy. Tradición, sabor y familia en un solo lugar.
Bueno, luego de haber escuchado al doctor Natividad, tenemos que escuchar a otra persona, pero este es un periodista de investigación. Carlos Paredes es un periodista de muy buena trayectoria, reconocido precisamente por esa gran capacidad para poder dar con lo que se busca dentro del rigor periodístico. Nosotros lo hemos conocido hace un tiempo reciente, y qué bueno que él haya estado llano a conversar con nosotros aquí en el programa, ya que lo hizo en un momento en el que él estaba sumamente apresurado. De hecho, probamos la entrevista un día antes y por temas de conexión no se pudo dar, y al día después sí. Así es que pudimos conversar con él, tuvo una reunión muy importante, por eso él mismo puso el punto de despedida, como lo habíamos acordado previamente, para que acabara la entrevista. Y bueno, se extrajo cosas muy interesantes, muy importantes dentro de estos comentarios. La verdad es que con él hemos hablado acerca de la lectura del tema del devenir de la campaña política. Y en algunas cosas podemos coincidir en conceptos personales, y en otras él ha ampliado esto y desde una visión bastante más amplia. No era un discutir de quién tiene la razón ni quién aporta más. Era entrevistarlo a él y saber lo que un profesional de su talla y con la trayectoria en medios de cobertura nacional puede decirnos a nosotros. Y la verdad es que ha sido bastante interesante. Nosotros hemos postulado algunas cosas. Que esta campaña ha sido una de las más sucias que han podido darse, no por el calibre de los insultos y de los agravios verbales, etcétera, sino básicamente por la fina, sofisticada estrategia hasta cierto punto de Keiko Fujimori para poder posicionarse en segunda vuelta de manera directa. Primero, que comienza su campaña muy tarde, y eso fue parte de la estrategia para evitar una cierta cantidad de ataques, para instalar en la mente de la gente algunas cosas previas a su reaparición como candidata, que tenía que ver con su apariencia de ser una persona más madura, más política, más sabia, más conocedora. Y después eso fue reafirmado en el tema del debate, porque mucha gente se sorprendió de verla tan articulada, etcétera. Pero eso es producto de un entrenamiento que deberían de tener todos los candidatos, con la diferencia es que ella sí, de verdad se sentía demasiado acartonada y pesada, pero creo que esa percepción no la tuvo mucha gente. Más bien fue un comentario más positivo el de la mayoría que lo que nosotros pudimos apreciar en cuanto a lo fingida que se la ve cuando habla, cuando se expresa, etcétera, en muchos aspectos. De hecho, también tenemos que decir que ella muy difícilmente puede disimular u ocultar su malestar cuando algo la hace sentir. Y bueno, ella finalmente evidencia eso. Es muy difícil que ella pueda tolerar algo que vaya en su contra, a pesar de que la estrategia ahora manda el tema de ustedes ya me han dicho de todo y así que ya no me afecta, dejen de ocuparse de mí, dejen de vivir de mis faldas, etcétera. La verdad es que no se trata de vivir de sus faldas. En realidad es una respuesta de narrativa contra narrativa. Y el tema es que Keiko Fujimori no reconoce que tiene un anti demasiado grande, no reconoce que tiene muchas posibilidades de volver a perder, y que el tema pasa no porque ella trate de revertir la situación con una retórica, sino que al final de cuentas no se ha percatado que el anti fue más por ella que por su papá. Para muchos que analizan todo este tema, una vez que falleciera Alberto se acababa el aparente bullying en contra de Keiko, pero no, se reavivó. Pero no porque no estuviera el papá, sino porque en realidad el anti fue mayoritariamente en contra de ella. Y es, como digo, algo que ella no se ha sabido percatar, que no ha sabido manejar lo suficientemente bien antes. Hoy trata de demostrar que esas cosas no le afectan. Y trata de dejar en claro ciertas cosas que al final de cuentas algunos las creen y otros no las creemos. El asunto de que ella siempre busque que engañar para poder instalar algo genera mayor desconfianza. Tiene un voto duro, como se dice mayormente, pero ese voto duro, la verdad es que
lo único que puede generar en este caso es básicamente que ella pueda asegurar en un porcentaje que podría llegar a segunda vuelta. Según las últimas encuestas que no podemos revelar, esto de acá se convirtió en un pandemonium. Y lamentablemente la misión de Keiko desde que ingresó a la campaña fue literalmente barrer a López Aliaga. Era acabar con ella porque en un principio ella quiso competir con López Chao. Se estuvo equivocando de medio a medio. López Chao la puede barrer, y no porque tenga un alto poder, sino por el anti, y porque es de izquierda, y los caviares se le van a colgar, y entonces la campaña va a ser mucho más fuerte. De hecho, los caviares están de por medio tratando de hacer una campaña curiosamente en contra de López Aliaga, y esto la verdad no sorprende. Los caviares son unos mercenarios, en eso concordamos con López Aliaga, pero lo cierto es que en realidad toda la estrategia de Keiko en una primera y segunda instancia fue barrer a Porky, a López Aliaga, a como de lugar. Por eso es que después de que se ve que López Chau no va creciendo, se inventan a grosso y no pasa nada. De ahí se inventan a Jorge Nieto y no pasa nada. Y entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Buscar que acabar con el candidato, confundir, inflar a través de las encuestas, porque el peruano siempre quiere apostar al ganador. Pero esto no es porque sí. En realidad, Ricardo Belmont mostró un crecimiento que no se mostró tanto antes, pero que después, ya en las últimas encuestas que se podía mostrar, se notó de alguna manera. ¿Cómo lo ha logrado? Por redes, eso lo dudamos. Pero sí a través del floro que tiene. Es un grandísimo hablador y es una persona que te dice exactamente lo que tú quieres escuchar. Pero deberían de investigar y averiguar qué pasó en la época de Ricardo Belmont, en la época que conducía las teletones, que tuvo su programa Sábados de Belmont, etcétera, y que después migró Sábados de Belmont al famoso Tricky Track, si no se olvidan. Y ahora el tema pasa en que cuando se cuentan estas historias ya es muy tarde, porque el público de Belmont está totalmente cautivo y convencido de que él es el gran candidato que necesitan, ¿no? Y que el Perú tiene que ganar. Mucha gente habla de que tiene experiencia, incluso citan que ha sido presidente, cuando él nunca fue presidente, fue alcalde y congresista, y casi asesor de Castillo, acuérdense. El tema es ese, por el lado de Belmont. ¿Cómo es posible que podamos creer en un candidato que tiene realmente un pasado, que sea difícil de entrevistarlo porque él tiene un gran dominio televisivo y es una persona bastante lista, astuta, etcétera? De alguna manera termina mellando un poco dentro de las posibilidades que un entrevistador tenga para poder sacarle cosas o ponerlo contra las cuerdas, como se dice. Eso no va a pasar. Es muy difícil. Además, cuando él realmente se incomoda, patea el tablero, como pasó con Jaime Bailey en algún momento. O sea, simplemente quiso explotar y le dio una respuesta muy disonante en su momento, y Jaime Bailey no le quedó otra cosa que recular en ese momento. Pero la verdad es que esta elección se ha convertido en más que una sorpresa, y ni siquiera positiva, sino más bien muy negativa. Pero todo esto es por la estrategia esta de Keiko para evitar que en este caso López Aliaga pase a segunda vuelta. Como les dije, primero va con Chau, queriendo que él sea su rival. Pero ahora, con todo lo inflada de las encuestas, con el cambio de orientación de las personas, que no debería ser así, pues bueno, hay otros que están peleándose por ese primer o segundo lugar para lo que viene a ser esta justa de la segunda vuelta. Veremos qué ocurre, pero la verdad es que queda clarísimo que a Keiko no le interesamos nosotros como ciudadanos, no le interesa el Perú como una nación o como un país para poder aspirar a lo que se le llama desarrollo. Muy bien, nos vamos a ir ahora a un corte y estamos regresando con la entrevista que le hemos llegado a hacer a Carlos Paredes.
que va a estar sumamente interesante. Espero que les guste, espero que ustedes puedan apreciar todo lo que él tiene para decirnos aquí en Realidades. Amigos, ahora nos encontramos con el director del programa Contracorriente de Willax, el reconocido periodista Carlos Paredes. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un saludo grande a Huaraz y a toda la región norte del país en esta conversación. Carlos, queríamos conversar en este tiempo que tenemos para charlar, que bueno, es corto de todas maneras porque así lo exige el rigor periodístico. Pero de todas maneras va a ser grato conversar contigo para que nos des tu lectura, tu análisis acerca de cómo se ha desarrollado la campaña política esta vez. Ha sido, digamos, me parece, milimétricamente más planificada por parte de Keiko Fujimori para poder conseguir algo, desde que aparece tarde hasta que se desarrolla una serie de eventualidades que terminan de repente dejando un poco sin piso a algunos candidatos y otros sorprendentemente levantan. ¿Qué lectura tienes tú sobre eso? Y todo bienvenido por parte tuya en cuanto a opiniones y análisis. Mira, Keiko tiene 20 años en campaña y el Perú tiene 10 años en crisis política que parece interminable. Creo que estos dos factores hay que evaluarlos en esta campaña, que ha sido, para mi gusto, bastante rara, atípica, yo diría con poquísimas propuestas y más bien con un halo de confrontación y de polarización bastante clara. Creo que la mayoría de los peruanos estamos cansados de la clase política porque no ha estado a la altura en los últimos años, y prueba de ello es el Congreso, ¿no? Que hay muchos intereses de todo tipo, mercantilistas, clientelares, lúmpenes, menos los intereses nacionales, y eso ha hecho que la gran mayoría de peruanos se decepcione y tengamos el escenario que tenemos ahora, ¿no? 35 candidatos presidenciales, mucha gente inafecta a la política, y el que lidera las encuestas, las que se podían publicar hasta el domingo pasado, porque si decimos las que están circulando hoy nos van a multar, con una Keiko Fujimori liderando, pero liderando la decepción, ¿no? No liderando la esperanza, no liderando la renovación, no liderando esas ganas de que el Perú se encarrile por la senda del progreso y del desarrollo. Y creo que en esta competencia de mini candidatos, algunos le han llamado pitufos, hay pues un doble, triple y cuádruple empate por quién pasa la segunda vuelta. Mira, como están las cosas, yo podría decir que ni siquiera Keiko Fujimori, que se despuntó algunos puntos por arriba en la última encuesta publicable, está segura para la segunda vuelta. Y creo que los peruanos tenemos una gran responsabilidad este domingo 12, de más que elegir al presidente y sus dos vicepresidentes, elegir el Congreso que va a tener la tarea de gobernar el Perú, porque lamentablemente nuestro sistema electoral y nuestro sistema político ha hecho que pasemos de un sistema presidencialista, que así decían nuestras constituciones, la del 79, la del 33 y la del 93, a ser un modelo parlamentarista. Más parlamentarista, sí. Pero yo diría, con el respeto que me merecen algunos, Lucho, Ajá. Parlamentarista lumpen, ¿no? Porque ya no tienes en Acción Popular a Fernando Belaúnde, ya no tienes a Gastón Acurio, el padre del gran chef, ya no tienes en Acción Popular, por ejemplo, voy a poner al Raúl Díez Canseco, tienes a los niños, Uh-huh. ¿no? En la izquierda ya no tienes a Javier Díez Canseco Cisneros, ya no tienes a Carlos Malpica, ya no tienes, por ejemplo, a Carlos Enrique Melgar. Carlos Enrique Melgar en el APRA, o en la izquierda misma, tenemos, profesor, por decir, gente de nivel que sí era
gente preparada con sus convicciones bien puestas, pero no cayendo en la corrupción lumpen que tenemos ahora, ¿no? Claro, tendríamos a Barrantes como ejemplo, a Bernales, ¿no? Etcétera. Su fórmula, ¿no? De Carlos siempre, Enrique ¿no? Bernales, por ejemplo, un gran senador, Sí. tipo académico, que no iba a caer en estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que tenemos una involución o una devaluación institucional que ha permeado en todas las instituciones, empezando por el Congreso. Y nada, yo creo que este domingo, ojalá que Dios sea peruano, Lucho, y que no caigamos en un lustro más desperdiciado, ¿no? Se decía el siglo pasado que la década del 80 había sido la década perdida para Latinoamérica, y yo creo que en el siglo XXI, esta década que va del 2016 al 2026, en el Perú es la década perdida, ¿no? Ujú. Bueno, de hecho todo es cíclico, ¿no? Se supone que cada 30, 40 años volvemos a repetir las historias, pero aquí en el Perú creo que estamos acostumbrados a tropezar con la misma piedra todo el tiempo y no aprender nada de lo vivido, ¿no? O sea, carecemos de experiencias. Ese es el tema. O sea, no, la experiencia, creo yo, no sé tú qué te parece esto, Carlos, pero es lo que hacemos con lo que hemos aprendido. Y parece que no hemos aprendido lo suficiente como votantes, en todo caso, para poder saber qué hacer, ¿no? El tema de las elecciones es bastante complejo. Tantos candidatos, que al final de cuentas, ese voto escondido en realidad es producto de la polarización. ¿Qué opinas al respecto? Más que de la polarización, diría del hartazgo, ¿no? Hay un gran sector del Perú que quiere votar contra el establecimiento, como dicen los colombianos, contra el establishment, ¿no? Para usar el anglicismo. Todos estamos decepcionados, y por eso aparece un cómico que no da ninguna propuesta en sus mítines y imita a los candidatos de la competencia, y esto es un show y la gente lo aplaude y todos se visten de amarillo. O aparece un octogenario que en su momento fue el Hermanón, estafó a 70.000 familias en la década del 80 con el famoso accionariado difundido de RBC, Ricardo Belmont Casinelli, y de la nada aparece como opción. Además, un tipo que hoy está muy involucrado con la izquierda radical, que ha sido candidato de Vladimir Cerrón, que está con los antauristas. Sus dos vicepresidentes son antauristas radicales que quieren incendiar el país, que se va a México y que a Andrés Manuel López Obrador le dice que es un estadista, cuando es un dictador, cuando es un tipo irresponsable, cuando es alguien que ha maltratado al Perú, que está inmiscuido en asuntos internos del país. Y Belmont, ese tipo, que tiene que dar explicaciones a la justicia por la estafa, se erige como una alternativa para conducir el país en los próximos 5 años. Y cuando sale en entrevistas en la prensa dice que cuando era congresista usó su cargo y sus prerrogativas de congresista para hacer lobby para él mismo, conflicto de intereses o tráfico de influencias para que le den sus licencias digitales para su canal de televisión, y muy circunspecto, Orondo, dice: el presidente fue a buscarme a mi casa a decirme: Colorado, ya te di las licencias. ¿Esto vamos a normalizar en el Perú? ¿El tráfico de influencias como plan de gobierno vamos a normalizar en el Perú? O sea, yo le digo a estos chicos de la generación Z, tengo 2 hijas, una de 17 y una de 28, que ya conoce el tema. Claro. Y mi hija de 17 me dice: papá, ¿quién es el Hermanón? Un estafador, le digo. Pero ¿por qué la gente lo quiere? ¿Por qué en mi generación están viralizando sus videos? Por ignorantes, le digo, porque no conocen ni siquiera la historia reciente de este país. Entonces no podemos aceptar que los destinos del Perú estén en manos de un cómico. Miren, en Guatemala hubo un cómico de apellido Morales, un payaso que llegó a ser presidente, hizo la peor gestión en el siglo XXI. ¿Eso queremos? O sea, está bien, el tipo puede tener talento para la imitación, para el chiste, pero manejar un país no es un chiste. Claro. Además, coludido con Vladimir Mesa, que ustedes conocen muy bien. Sí, por supuesto. Vladimir Mesa. Sí. ¿Qué tuvo con César Álvarez? O sea, es una organización criminal que va a tomar el poder por asalto. Vladimir Mesa estuvo involucrado en tropelías desde la época de Toledo. Fue secretario de Juventudes de Perú Posible, expulsado de su partido. Se apareció en el 2016 con PPK, con un tipo prontuariado por hacer trafa.
José Luis Cabaza Roncaya, expulsado del entorno del PPK, después regresó en el 2021 a hacer trafa también con Salatiel Marrufo, con este tipo Samir Villaverde. Exacto. Metido en la trama de Petroperú. Él va a ser el que maneje el país. Es el Cerrón, digamos, es el Cerrón de Álvarez, algo así, básicamente, ¿no? Es el Vladimir de Carlos Álvarez, y el otro Álvarez, César Álvarez, es el papá de los dos. Sí, pues. Entonces, la bestia manejando el país, imagínate. Kraken y sus krakencitos, algo así, ¿no? Más o menos. Pero la cuestión es no solamente Vladimir Mesa, ¿no? También la vicepresidente, que es una partidaria activista de izquierda radical, castillista, amiga de Lilia Paredes, por ejemplo, ¿no? Es peligrosísimo que se haya hecho esto, ¿no? Aquí en Huaraz pensamos que de repente Vladimir Mesa, que es un gran negociador, digámoslo así, esto sin haber mencionado el presunto vínculo con Salas Arenas, acuérdate, en el tema de las elecciones pasadas, que puede haber negociado con una izquierda radical de todas maneras para manejar el gobierno desde ese ángulo también. No me queda la menor duda, no solo con la izquierda radical, sino sí va a pasar algo en el escrutinio, porque estas elecciones se van a definir también en Mesa, porque la cédula es inmensa. Un antiguo el comercio. Va a haber mucha impugnación, y eso se va a definir en la justicia electoral. ¿Quién maneja la justicia electoral? Vladimir Mesa. Aló, Cabaza, ¿estás por ahí? Por favor. ¿Y a cambio de qué? O sea, yo les quiero decir a los peruanos, a los electores, que sean responsables, que miren un poquito la perspectiva del país, ¿no? Yo sé que no hay mucho entre qué elegir, ¿no? Pero no llevemos al país al abismo. Creo que como electores somos corresponsables de elegir a nuestras autoridades, y meditemos. Mañana sábado tenemos tiempo para poder hacerlo, y independientemente por quién votemos, que pensemos en el país. Más que la plancha presidencial está el Congreso, la Cámara de Senadores, que va a ser muy poderosa ahora. Y bueno, ojalá que demostremos otra vez que el Perú es más grande que sus problemas, ¿no? Si hemos vencido a Sendero Luminoso, yo digo, de repente podemos vencer esta trance también. Sí, bueno, es que la verdad se ha vuelto más complicado todo este tema, y aparte yo te digo una cosa, que se filtre el tema de encuestas, tanto las fakes como las reales, de una manera tan sencilla en redes sociales, más que en las elecciones anteriores, me huele más a un tema de que, vamos a buscar qué direccionar hacia otros candidatos estos, ¿no? Para terminar de acabar con una candidatura. Es lo que nosotros hemos pensado aquí, porque digamos, siempre hubo algún parámetro, ¿no? Era más difícil conseguir las encuestas, y hoy en día están pululando. Es una cosa mucho más grande que en la elección anterior, y me parece que esa inducción a la población por parte de encuestas que puedan estar bien o no, ahora ya no las pongo en tela de juicio por el día en que estamos, pero de todas maneras complica mucho más, porque el peruano debería tener un voto firme, no cambiante, ante una situación como esta, ¿no? Lamentablemente se juega mucho dentro de las elecciones, Carlos, y me apena bastante, ¿no? ¿Quién crees que sea principalmente, aparte de tú ya lo has dicho, como votantes somos corresponsables, pero quién crees que es la mano que mece la cuna? ¿Quién crees que esté detrás de todo esto para que desde vamos a poner la fecha 2016 que comenzó todo esto, se haya hecho una recatafila de presidentes y cosas terribles en el Congreso, reformas constitucionales de leyes sobre leyes, en lugar de haberlo hecho o a través de referéndum o con doble votación? ¿Quién es el gran responsable según lo que tú has podido investigar y conocer? Mira, yo creo que hay responsabilidad compartida, ¿no? Por un lado está la clase política, y toda, digo, nadie se salva, desde los fujimoristas hasta la extrema izquierda, pasando por los caviares. Pero sí yo tengo que tomar más atención con el doble rasero de la izquierda progresista, ¿no? Que ha querido hacer una reforma electoral y le ha salido un arroz con mango, fea, que han puesto e impuesto a, por ejemplo, Martín Vizcarra,
que para todo efecto práctico ha sido un tipo nocivo que nos ha llevado a esta situación. Y por otro lado también creo que César Acuña, Luna, Gálvez, Acción Popular también, porque no supo escoger sus cuadros, nos han llevado a este averno. Estamos a punto de caer al infierno, ¿no? Ujú. Ha sido, yo creo que por acumulación, una degradación continua de las instituciones, y hoy estamos en una situación bastante peligrosa, y lo que yo más temo es que se repita el esquema de lustro que está por terminar, que es decir, elijamos bancadas impresentables que al final del día van a manejar el país, porque tienen ese famoso artículo de la Constitución para poner en jaque al presidente, y presidentes que no saben hacer política, que son cómicos o que son bufones, o que son presentadores de televisión, lo que van a querer es armar coaliciones de fachada, y no van a tener la capacidad de hacer política para gobernar un país tan complicado como el Perú, ¿no? Ujú, ujú. Ese es mi principal temor. Y tu pregunta, ¿quién mueve la cuna? Los politicastros de siempre que nos están llevando a este tema, ¿no? Ujú. ¿Hay un estado subterráneo, tú crees? ¿El Deep State aquí en el Perú? Sí, o sea, estamos en un país bastante complicado. El nivel de, por ejemplo, nuestra economía, más del 70% es informal. La informalidad y el lumpen ha llegado a la política. Hoy las economías ilegales han permeado los partidos políticos, tienen su bancada, tienen sus congresistas, tienen su agenda, y desde ahí están gobernando. Entonces sí hay hay un poder subterráneo, yo diría el poder fáctico, que no necesariamente está en coincidencia con los grandes intereses del Perú, todo lo contrario, son intereses mercantilistas, clientelares, o de grupo, de familia, que se imponen. El caso APP es clarísimo, ¿no? Usar la política para los business familiares o personales, Ujú. y al final de cuentas descuidamos los servicios públicos más importantes: seguridad, salud, educación. Hemos involucionado tremendamente en esos temas en el Perú, y creo que es lo importante, que nadie le está tomando atención, ¿no? Ujú. Bueno, parece que solo nos queda orar, ¿no, Carlos? O sea, digo, no hay muchas salidas ni Ponemos muchas... en manos de la Virgen María, Ujú. a los que somos marianos, en manos de Dios, a los que creemos, y en manos de la Pachamama, a los andinos como tú y yo, Ujú. que creemos en ese espíritu supremo de los apus para que nos ayude. Ujú. Bueno, pues ojalá algún día salga ese candidato que, entre comillas, cambie al Perú, porque es difícil que en un solo periodo pase, pero que no sea a través de un golpe de Estado. Esperemos que no. Te Ojalá que no. agradezco mucho esta Ujú. conversación. Cuídate mucho y saludos a toda tu audiencia. Listo, Carlos, Abrazo. muchas gracias, ¿eh? De Gracias verdad. a ti. Chao. Ok. Carlos Paredes con nosotros, el director del programa Contracorriente de Willax. Nosotros continuamos. Atención vecino de Independencia, queremos ayudarte a regularizar tus arbitrios de forma fácil y sin complicaciones. Por eso recuerda que tienes el 90% de descuento en arbitrios municipales y 100% de descuento en intereses moratorios. Es el momento de regularizar tus deudas con grandes facilidades. Podrás ganar fabulosos premios, regalos y artefactos para tu hogar. Participar es así de sencillo. Pagas, te registras y listo. Te esperamos de lunes a viernes en el área de caja de la municipalidad o en la gerencia de administración tributaria. Tu aporte se convierte en obras. Cumple con tu distrito y prepárate para ganar. El lugar aparente, el lugar tradicional.
tradicional, el lugar festivo, el lugar familiar, el lugar del sabor diferente, en donde almorzaste, donde celebraste tu cumpleaños, donde compartiste con tus amigos, con tu gente de la oficina, donde celebraste aniversarios, donde encuentras tradición, sabor y familia en un solo lugar. Es Don Cuy, con el sabor incomparable y los mejores ambientes para todo tipo de evento. Don Cuy. Reservas y eventos corporativos. Llámanos al 914-331-030. Te esperamos siempre en Avenida Centenario 2621. Don Cuy. Tradición, sabor y familia en un solo lugar. Donde el conocimiento inspira, el futuro se ilumina. Fortalece tus competencias en la Escuela de Posgrado de la UNASAM. Crece profesionalmente y asume el gran reto para transformar la realidad. Aprovecha las oportunidades con la mejor preparación. Tu futuro empieza aquí. 11 maestrías con 26 menciones, 10 doctorados, costos accesibles y acompañamiento académico. Inscripciones abiertas hasta el 30 de abril. Si eres bachiller, también puedes postular. Escuela de Posgrado de la UNASAM, licenciada por SUNEDU. ¿Te imaginas pasar una noche bien acompañado, degustando una excelente parrilla de carne, pollo o cerdo? O unas alitas, una variedad de hamburguesas y el soberano lomo saltado, escuchando el crepitar del carbón y el rumor del agua en una fuente. Un gran sabor, mejor ambiente y un lugar que te convencerá. Es Carpa Rosa, Jirón Teófilo Castillo, 539, frente a la discoteca Cordillera, Barrio Belén. Atención desde las 6 de la tarde, todos los días. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. Amigos, tenemos que hacer mención en un agradecimiento muy especial a Market Carrera. Market Carrera nos ha apoyado bastante en lo que ha sido la cobertura de la procesión de Semana Santa, con bastantes bebidas para nuestro personal técnico que trabajó de palmo a palmo y con mucho esfuerzo para que ustedes puedan ver la profesión de fe que tiene el pueblo hacia, evidentemente, nuestro Señor Jesucristo. Market Carrera nos ha apoyado y nosotros tenemos que agradecerles de una manera muy especial porque su apoyo fue absolutamente desinteresado. Sin embargo, tenemos que recomendarles que es un gran lugar para poder ir a comprar abarrotes y distintos productos de limpieza, por ejemplo. También tienen verduras, cárnicos, etc. Todo esto con una muy buena atención. Tienen las mejores marcas, ofertas especiales también para compras por volumen. Si tienes un restaurante, si tienes otro negocio como catering, etcétera, pues ahí está Market Carrera. Además, los pedidos grandes, Market Carrera los realiza inmediatamente. Tienen un número de teléfono también para que ustedes puedan hacer sus pedidos, que es el 964-164-657. Así que ya lo saben, 964-164-657 Market Carrera para que puedan atenderlos. Tienen precios al por mayor. Cuando el pedido es grande, la atención es inmediata. Así que ya saben, tienen ustedes un lugar bastante bueno. Tiene 3 locales para atención de lunes a domingo. Atienden todos los días de 7 de la mañana a 10 de la noche. ¿En dónde se encuentran? Está el local central en Jirón Pumacayán con Jirón Italia. El market de siempre del barrio de Pumacayán se expandió también a lo que viene a ser el Jirón Santa Rosa en La Soledad, en donde está el hospedaje Oscar Club Hotel. También ustedes pueden comprar allí con absoluta confianza en un lugar bastante
bastante tranquilo, con una atención realmente personalizada. Y su local más nuevo, que se encuentra en Palmira Baja, frente a lo que es la capilla de Palmira. Así es que ustedes pueden comprar con total confianza, con los mejores precios, la mejor atención en Market Carrera. Gracias por el apoyo, Market Carrera, y por supuesto estaremos siempre visitándolos porque se han convertido en nuestro market de confianza, y también puede ser tu market de confianza, Market Carrera. Avanzamos con el programa. Esto en realidad es la edición especial por las elecciones. Tenemos que ejercer un voto que realmente sea conciencia. Mucha gente no se ha dado cuenta de lo importante que es esto. Y lo toman como un juego o como una rebeldía. Gente manipulada por todos lados. Gente manipulada por candidatos que dicen lo que uno quiere escuchar, por candidatos que de alguna manera quieren demostrar algo en contra de un sistema que ni siquiera la gente entiende como para saber si realmente es bueno o es malo, o también es un sistema manipulado. Siempre se va a ver el tema de los intereses particulares, los intereses de terceros, los intereses grupales. Siempre va a pasar eso, sucede en casi todos los estados. Y aunque se diga cómo vamos a llegar a ser como otros estados, eso es imposible. Quién sabe que sí se pueda, pero estamos muy lejos de eso si es que nosotros no ponemos de nuestra parte. Como ciudadanos tenemos que darnos cuenta de que no podemos ser tan inmaduros de decir, ok, no voy a votar por tal o cual partido, porque finalmente por su culpa el Congreso tal cosa, o su culpa tal otra cosa. Eso es manipulación y eso es antidemocrático. Decir no voten por tal, etcétera. Ya, bueno, ¿cuál es la otra propuesta? ¿Quiénes son? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuáles son las credenciales para poder creer en ellos? O sea, los que están promoviendo todo esto son gente de izquierda, gente caviar, y todo el mundo se está creyendo ese cuento, por un lado. Por otro lado está esa cultura de la cancelación que ha generado de que exista ese voto oculto. ¿Por qué? Porque la gente no quiere decir pues por quién quiere votar. Fuera de que es un derecho no querer decirlo y no decirlo, también está el asunto que eso se ve reflejado en las encuestas porque se convierte en un problema. Si yo digo por quién quiero votar y el resto de gente que está a mi costado, etcétera, es de izquierda o es progre, etcétera, claramente van a exponerme, van a maltratarme, van a decirme un montón de cosas. Y yo, que no quiero problemas, prefiero decir que todavía no sé por quién voy a votar cuando realmente ya tengo un voto definido o muy cercano a estar definido. Y también viene el tema de la gente que es manipulable y cambia su votación. ¿Por qué? Porque las encuestas siempre tienen esa función. Ya no es en un principio dar una luz sobre algo al inicio de todo. No es solamente decir, ok, parece que la tendencia ya se está marcando, parece que hay candidatos consolidados y después, bueno, por acá está yendo. Ya hay presencia de unos indicadores muy potentes como para decir quién va y quién se queda, pero no. Se utilizan para que nosotros creamos que las cosas funcionan de otra manera, que hay candidatos que están más arriba que otros, y esto es un juego total, y que esta vez, a nuestro entender, lo ha aplicado Keiko Fujimori para asegurarse su pase a segunda vuelta, pero no pelear en contra de López Aliaga, por ejemplo. Ha buscado escoger a un candidato que ella crea que le puede ganar, pero lo que ha desatado ha sido un tema terrible en cuestión de encuestas internas. Vamos a ver si el domingo esto se revierte en el sentido de que el tema que se fue dando como respuestas en la semana, que no se pudieron publicar ni hablar de encuestas, varíe, porque hay algo de sensatez en la gente, porque dentro de ese voto, entre comillas, oculto, si haya gente que se haya definido por mejores candidatos que aquellos que aparentemente vienen de atrás, pero que están dentro de, que son partidos que no tienen casi institucionalidad. Me refiero a
el partido donde está Álvarez, el partido donde está Belmont, incluso los otros partidos donde están Sánchez, Chao, etcétera, no tienen una capacidad de organización, no tienen una gran capacidad para lo que es institucionalización, etcétera. Pueden tener bases, pueden tener dirigentes, todo lo que ustedes quieran, pero la verdad es que hay un tema, no tienen un programa y seguramente su presencia en el Congreso no va a ser tampoco tan determinante. El problema es que se va a requerir la negociación de todas maneras y es ahí en donde recae precisamente un aspecto de clientelismo, de compadrazgo, de corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, si se quiere luchar en contra de eso, ¿dónde está la gente que es firme? ¿Dónde está la gente que está en un partido también para poder colocar las cosas en su lugar y exteriormente que se conviertan en líderes? ¿Por qué no está esa gente? Tanto porque hay poca vida política realmente hablando, sino porque también el tema es que hay mucha gente que no se quiere hacer problemas y pasar absolutamente desapercibido o ser un candidato más que por su linda apariencia termine siendo votado. Y ese es un gran problema, es un problema grande, porque así no funciona en realidad el tema político y dentro de un esquema democrático eso tampoco funciona. Así que la recomendación, la sugerencia o hasta el consejo es que si alguno de ustedes tuvo ya un candidato definido o muy cercano a ser definido antes de las encuestas publicadas del domingo, las últimas publicadas, no cambie su voto, sea firme, no importa el candidato por el cual iban a votar y después lo cambiaron por otro porque vieron sus encuestas y dijeron ok, este está más arriba, mejor me voy a ganador y todo lo demás. Hay que ser valientes y hay que ser consecuentes para defender el voto que se ha tenido desde el principio o desde una parte de la carrera electoral y no estar apostando por el aparentemente ganador en encuestas, porque allí en realidad estamos alentando de alguna manera la inconsecuencia nuestra a las críticas que siempre hacemos y las cosas que contamos, como también estamos haciendo una enorme contradicción a lo que nosotros tendríamos básicamente como una misión, ¿no? Como ciudadanos, y lamentablemente eso no se viene cumpliendo, menos se va a cumplir si es que seguimos comportándonos electoralmente como nos venimos comportando. Y bueno, hemos conversado en la semana para el informativo con Pepe Tello, José Tello Alfaro, quien es especialista también en derecho electoral. Y con él hemos tenido una conversación un poco corta, pero bastante interesante, sobre lo que viene a ser estas elecciones, lo que viene a ser el Congreso dentro de, bueno, y algunos otros temas que seguramente a ustedes les van a parecer muy interesantes. Así que todo esto en la siguiente entrevista que tenemos aquí en este programa especial por las elecciones. Así que continúen ustedes con Realidades. Vamos con esta entrevista y luego regresamos con el final de este programa. No se muevan. Y ahora en el informativo, edición central de Canal 3 de Cable Andino, nos encontramos con Pepe Tello, quien ha sido ministro de Justicia y también es especialista en lo que viene a ser derecho electoral. Estamos ante unas elecciones bastante complejas, pero el especialista está en línea telefónica. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido al informativo. Buenas noches, Lucho. Es un gusto estar contigo y con la audiencia acá en la hermosa región de Ancash de Cable Andino. Bueno, Pepe, complejas las elecciones, ¿verdad? ¿Qué pasó para que sean tan complejas para todos nosotros como ciudadanos al momento de poder votar? Lo que ha pasado es algo que se preveía desde que se logró la inscripción de muchos partidos políticos, pero además sin permitir que estos pudieran salir del, digamos, de lo que es el ámbito electoral antes de las elecciones. Recordemos que se derogó las primarias simultáneas obligatorias, las PASO,
y con eso simplemente se quedaron pues los partidos sin una posibilidad de salir y todos están participando en la elección. Tenemos 43 partidos que han ido, bueno, entre tanto conformando 7 de ellos alianzas electorales, 2 de ellos, bueno, uno no está participando, que es Acción Popular, el otro ha retirado candidaturas, que es el partido del señor Nicanor Boluarte. Entonces, en realidad vamos viendo nosotros pues cómo progresivamente esto va agarrando, digamos, un ribete ya de una elección sobrepoblada de organizaciones políticas, partidos y alianzas, pero sobre todo una situación compleja en lo que se refiere a la dinámica que estamos ahora advirtiendo de una cantidad nunca antes vista de candidatos, más de 11.000 para esta elección. Entonces, es bastante el volumen. Y ahora la cuestión es esta, ¿no? Está bien, se eliminaron las PASO y todo esto, pero resulta de que antes no habían tantos candidatos como ahora. ¿Esto significa que ha sido más sencillo inscribir partidos políticos o movimientos políticos que antes? Es que la estructura de la elección del 90, o sea, la estructura o el modelo electoral que estamos empleando permitía eso, justamente, una inscripción mucho más fácil que antes, pero la idea era que también pudiesen entrar y salir. O sea, con la misma de los hijos, que podían salir también. Claro, pero bueno, claro, las PASO era un filtro previo, ¿no? O sea, los que no alcanzaban un nivel de votación quedaban fuera, ¿no? Ujú. Claro, ese es el tema. Ahora, el tema de las PASO, ¿para cuándo se aplicarían? ¿O esto ya quedó totalmente fuera de cualquier posibilidad para... Wow, más bien lo que se ha hecho ahora es colocar un requisito adicional para la inscripción del partido político, que es que estos tienen que tener adherentes, o sea, no solamente afiliados, sino también adherentes, y el número de adherentes rompe el 500.000 aproximadamente, lo que le están pidiendo, por norma, por ley expresa. Estamos hablando de una cantidad bastante alta, ¿no? Una situación compleja para volver a inscribir partidos políticos, y tenemos una eliminación masiva también de partidos en los próximos días. Ujú. En el caso de Acción Popular, por ejemplo, sí. Partidos de la precisión van a participar en las elecciones regionales y municipales, solamente que ya comparte partido de función a partir de enero de 2027. Claro, eso es justo lo que yo te iba a comentar, ¿no? Acción Popular decidió, bueno, se ha retirado por ya los problemas que sabemos, y los partidos que no pasen la valla todavía pueden participar en lo que vienen a ser las regionales y las municipales de este año. Pero después de eso van a tener que buscar 500.000 afiliados. Es una cosa titánica, ¿eh? Adherentes. Obviamente los partidos con adherentes. O sea, tenemos firmas solamente, en pocas palabras. O sea, no estamos hablando de gente inscrita. Claro, o sea, la norma preveía que se inscriban afiliados, solamente afiliados, es decir, personas con compromiso directo con el partido, el 0.1% del padrón electoral. Por eso que siendo el padrón electoral algo más de 25 millones de personas en la elección de 2021, lo que se utilizó como parámetro era un mínimo de 25.488 firmas, ¿correcto? Ahora, sucede ya que este requisito inicial ahora se complementa con el pedido del 3% del total de votación. O sea, digamos que el 3%, o sea, un respaldo masivo de adherentes equivalente al 3% de electores que participaron en los últimos comicios nacionales. Por eso que este número, pues, por ejemplo, en las elecciones pasadas echaron un número que más o menos tendría como 532.411, con cargo a, obviamente, a precisar bien el número exacto, pero 532.411 adherentes. Y pues es una cantidad enorme que se va a incrementar definitivamente ahora con la nueva elección, que es nacional. Correcto. Vamos a tener más afiliados y más adherentes, lo cual va a hacer más dificultosa la inscripción del partido.
Sí, pues es la verdad, ¿no? Bueno, por ahí hay voces que hablaban de que esto era la destrucción del sistema partidario, el sistema político, para evitar que se sostuvieran los partidos tradicionales, ¿no? Y que la política variara de cómo se trabajó antes, cómo se hizo antes, a lo que vendría a ser más adelante. El problema es que esto termina con toda esta atomización de agrupaciones a que se pase a segunda vuelta con porcentajes muy bajos. Entonces, la persona que gane termina deslegitimada de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que tú consideras al respecto? Bueno, pero la persona que gane va a tener que enfrentar una fragmentación enorme digamos, del sistema político. Porque si bien muchos partidos van a desaparecer, finalmente tienen un nivel de representación. Y bueno, está muy fragmentado el sistema actualmente. Claro. Hay que ver cómo haces justamente para tomar el fuerza, porque no solamente es tener, digamos, un buen correlato de fuerzas en el Congreso. Quien resulte electo presidente o presidenta tiene que ser una persona que tenga claramente una posibilidad real de tener una bancada lo suficientemente importante como para que sea la bancada oficialista, que hace mucho tiempo el Ejecutivo no tiene, para ser más exacto, de los últimos 10 años. Entonces, esa es una situación muy compleja, porque la gobernabilidad se sustenta en que el oficialismo, es decir, el gobierno, tenga un buen respaldo parlamentario. Pero más allá de eso, también capacidad de negociación con los demás partidos, estén o no estén con representación en el Congreso, porque también son colectivos con los cuales tienes que tener un nivel de acercamiento. Ujú. Aunque vaya por interno de la inscripción, hay que trabajar siempre con la sociedad civil, pero principalmente desde el Parlamento lograr la gobernabilidad que se requiere del país. Claro. El tema del Congreso, precisamente el Parlamento ahora que va a tener una variante y todo esto, tomando en cuenta y relación a lo que ha ido pasando con el Congreso que va a salir, muchas voces hablaron, ¿no? Señalando de que ya no tenemos un sistema presidencialista, sino de facto uno parlamentarista, básicamente por todas las reformas que se han dado, por las vacancias inmediatas que se han dado. Y aquí viene el tema. Dos cosas, Pepe. Primero, acerca de que sería mejor, según algunos, que se haga una elección parlamentaria antes de hacer la elección presidencial, incluso con el tema de que a mitad de periodo se haga una nueva elección, por ejemplo, ¿no? Para que salgan algunos, ingresen nuevos, etcétera. Y también viene el otro asunto, ¿no? Que tiene que ver básicamente con el tema de las reformas que se vienen dando. En cuanto al tema de lo que viene a ser una cámara con otra que todavía la gente no entiende. Y aquí viene el asunto. Es tan fácil hoy en día también, te hago las dos preguntas. La primera sería bueno que la contestes también desde tu criterio y conocimiento, y la segunda que tiene que ver con el hecho de la vacancia. ¿Qué tan fácil sería vacar un presidente ahora con dos cámaras? ¿Ya? Bueno, el tema es, en este caso, un presupuesto que de todas maneras no está del todo bien coberturado, porque la Cámara, o sea, en este caso la Cámara de Senadores tiene roles específicos, revisa las normas, prepara la elección digamos, de altos funcionarios del gobierno, de lo que diga es el aparato central, Contraloría, Defensoría del Pueblo, miembro del Tribunal Constitucional, entre otros. Pero acá lo que sí debemos tomar en cuenta es que, por ejemplo, el control político está todavía en diputados, en la arena política. Entonces ahí es donde tenemos nosotros también que advertir, son los mecanismos que todavía subsisten, ¿no? Y los mecanismos que existen es todavía, por ejemplo, el hecho de la vacancia presidencial por el supuesto de la incapacidad moral, que no está del todo precisado. Tampoco había un cambio sustancial, por ejemplo, en lo que se refiere, ¿no? Al mecanismo por el cual también podemos cambiar el presidente con relativa rapidez, ¿no? Se dan cuenta del mecanismo de la vacancia. Entonces, esto todavía va para un desarrollo mucho mayor.
Comprendo. Bueno, entonces la situación tampoco resulta ser tan sencilla como un candado, digamos, para que se eviten tantas vacancias rápidas cuando al Congreso se le apetezca acabar con un mandatario, cuando sean, digamos, conciliábulos o repartijas, como se ha dicho anteriormente, ¿no? Es una pena esto, y quedó flotando la pregunta que te hice al inicio, que era acerca de si era mejor o más saludable o más indicado, más adecuado hacer de pronto elecciones parlamentarias antes de las presidenciales, que eso podría marcar un derrotero posterior, también para poder elegir mejor al presidente sin tenerlas paso. Lo que pasa es que la idea sería tratar, o sea, de alguna otra manera de separar las elecciones, ¿correcto? Por ejemplo, escoger a jefe de gobierno, que es el presidente de la República en un sistema presidencialista, luego escoger al Parlamento, que definitivamente va a ir en consonancia con quien es el jefe de gobierno, porque el electorado no va a visualizar al jefe de gobierno, por sobre todo, y también quizás a lo que es la segunda fuerza opositora, con la cual podemos tener un Parlamento electo mucho más, podríamos entender una lectura muy rápida, mucho más cohesionado, menos fragmentado. Pero también es algo que hay que ir viendo, porque de hecho que la política tiene que ir, o sea, permanentemente renovándose, pero yo no considero tanto la elección cada 2 años y medio por tercio. Veo más bien el hacer diferir a la elección del presidente y de parlamentarios, es decir, diputados y senadores. Ok, perfecto. La última, Pepe, porque ya se nos va el tiempo, es a respecto de tu postura sobre el tema de las encuestas. Tenemos toda una semana que está corriendo ya casi al final, en donde ya no se pueden difundir encuestas. Sabemos que entre mañana y pasado mañana salen las últimas confidenciales, pero las encuestas manipuladas o no, igual tú tienes una postura muy clara al respecto y nos gustaría escucharla. Claro, para mí las encuestas, por más que algunos la critiquen, son herramientas que permiten tener una lectura de cómo va el temperamento del electorado. Depende mucho, pues, de que haya seriedad en las encuestas, eso sí está clarísimo. Muchas personas dudan de de su contenido, pero finalmente también hay un mecanismo de inscripción y de supervisión por parte del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, hay algo del gobierno en tanto a que esto tampoco no sea una suerte, pues, de mercado libre en encuestas, ¿no? Acá hay un nivel de rigurosidad, pero sí es importante quizás mejorar los candados y tomar en cuenta que para futuro las encuestas se publican hasta 24 horas antes de la elección. Es decir, por ejemplo, mañana 10 de abril, viernes de abril, podemos ver encuestas hasta, si esta norma se hubiera cambiado, podríamos ver encuestas pues hasta mañana a las 23:49, y encuestas reales, que no sean estas cosas que están apareciendo ahora por redes, que han de entender como que son encuestas o intenciones, y la verdad no es que sea algo claro y no es algo que tampoco no pueda terminar confundiendo al elector. Se marea con esta cosa. Claro. Se puede tener una opinión tendenciosa respecto de cómo, cómo ejercer el voto, en todo caso informar también a su grupo, la familia, los electores que hay ahí, sobre cómo ir. Por otro lado, somos muy vulnerables ahorita, por ejemplo, al uso de IA. ¿Qué tal si recrea un famoso programa de televisión? Claro. Noticiero en el extranjero, donde vende como que fuera rueda con encuesta falsa? Exactamente. Podemos tener famosos peruanos. Entonces la desinformación en la época de la IA, la desinformación en la época en que todo el mundo consume información desde que se levanta hasta que duerme, nos hace ver que esta norma, que viene de la época del Viper en los años 90, no tiene que ser derogada. Claro. Definitivamente. Bueno, muy interesante la conversación contigo, Pepe. Esperamos tenerte pronto aquí, quizá después de las elecciones, para conversar un poco de los pormenores de la misma, ¿no? Y así que ya estás invitado de antemano. Siempre es un placer hablar contigo y que compartas tus conocimientos con toda nuestra teleaudiencia también. Así que te agradecemos bastante. Lo digo, estaremos visitando pronto Guara. Gracias. Gracias, Pepe, te pasaste. Nos vemos. Muy amable. Con nosotros estuvo Pepe Tello, exministro de Justicia, especialista en Derecho Electoral.
Continuamos con el informativo luego de la pausa comercial. No se muevan, estamos de regreso en breve. Ha sido grato escuchar a Pepe Tello, un especialista muy reconocido nacionalmente por su gran conocimiento dentro del derecho electoral. Muy bien, nosotros nos despedimos. La semana, el día lunes, seguramente estaremos cambiando el programa ya con el tema de los resultados de las elecciones de primera vuelta. Hay candidatos que creen que van a ganar en esta primera vuelta y hay otros que lo dicen para sentirse fuerte o que lo sientan fuerte. Pero de todas maneras sabemos que esto de aquí se va a una segunda vuelta. De todas maneras, los porcentajes que se tienen en encuestas son demasiado bajos como para que nosotros podamos imaginar que van a estar más alto. Pero de cualquier manera lo ideal sería eso, ¿no? Que se suba, tenga un crecimiento de unos 5% por lo menos por candidato, y haría mucho más competitiva esa elección del día domingo. Voten bien, voten de conciencia, de verdad. Si tienen tiempo, y ojalá lo tengan antes del domingo, analicen, busquen lo que hizo tal o cual candidato, tengan una idea más clara y bueno, esperemos que la verdad las personas que pasen a segunda vuelta sean lo más cercano a ser probos y que demuestren el verdadero amor que deben de tener a nuestro país al momento de votar. Hay que hacerlo por el Perú, no hay que hacerlo por uno mismo solamente. Tenemos que comenzar a volver a ser los solidarios que éramos. La gente se ha convertido en algo de simplificarlo todo. Y lo simplifican porque, bueno, ganan bien, porque tienen cosas, etcétera. Y peor aún, muchas de las cosas que puedan haber conseguido algunas personas tienen que ver con temas también de corrupción. Y lamentablemente no tenemos candidatos que en el papel sean más limpios que otros en algunos sentidos. Y es una pena, la verdad, que tengamos que llegar a este tipo de instancias pudiendo hacer mucho más por nuestra patria desde el momento del sufragio. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Les deseamos lo mejor. Nos encontramos en la siguiente edición de Realidades, aquí en Canal 3 de Cable Andino. Hasta la próxima.